Y aquí me gustaría hacer un análisis. Creo que esta es la parte más importante que nosotros deberíamos reflexionar. La pregunta es, aquí en Ecuador, ante todas estas tendencias tecnológicas, ante todos estos cambios culturales que estamos teniendo en otros países, aquí en Ecuador estamos preparados. Y la respuesta lo tendrá cada uno de ustedes. Tal vez la mayoría de ustedes tengan una respuesta un poco negativa a la perspectiva de cambios que estamos teniendo aquí en el país. Entonces me gustaría hacer un pequeño análisis comparándolo con Corea. Y me gustaría compararlo con Corea no porque sea mi país natal, sino es porque es un ejemplo bastante interesante a ser analizado. ¿Y por qué indico esto? Por ejemplo, Corea en los años 50, en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión japonesa y luego después la guerra interna que existió entre las dos Coreas, se convirtió en uno de los países más pobres del mundo, si no era el país más pobre del mundo. Para ese entonces se tenía un PIB per cápita, un Producto Interno Bruto per cápita de $100 anuales. Ahora, después de unas décadas atrás, estamos hablando apenas de 60, 70, exagerado 80 años después, es decir, en una sola generación, se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Estamos dentro de los 10 países más ricos del mundo. En sus mejores momentos estuvo en la séptima economía del mundo. Actualmente se tiene un per cápita de casi $35,000. Y eso es digamos, crecimiento extraordinario considerando que ocurrió una generación. Por ejemplo, la pobreza que pasó Corea lo pasaron mis padres. Como digo, fue en una generación. Lo que sufrieron toda esta pobreza fueron mis abuelos, fueron mis padres que pasaron toda esta situación. Yo no pasé por esa situación porque yo nací en un momento cuando ya estaba en un crecimiento económico bastante interesante. Ahora, viendo la historia, y esta es la parte importante, es que si es que comparamos la economía de Ecuador con la de Corea, hasta los años 60, Ecuador era un país mucho más rico de Corea. Y Ecuador tenía un PIB per cápita de 4 veces la de Corea. Es decir, era 4 veces más rico que la de Corea. Porque estamos viviendo una era industrial, tal vez la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Y Ecuador tiene muchos recursos naturales y puede exportar muchos recursos naturales, con lo cual obviamente supongo que debe haber tenido una economía bastante interesante. Pero la situación comienza a cambiar, como pueden notar, en los años 60, en los años 70 comienza a cambiar la situación de una manera bastante interesante. Y actualmente, para el año 2021, Corea tenía 5.8 veces el PIB per cápita que lo que tiene Ecuador en este momento. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esa es la parte más importante. Como Corea pudo convertirse en uno de los países más desarrollados del mundo económicamente, tecnológicamente, en tan poco tiempo. Y creo que una de las razones que nosotros podemos indicar esto es, podemos ver un poco la producción que tenemos en el Ecuador y la producción que tenemos en Corea. Bueno, comencé a buscar un poco cuáles son los productos más exportados de Ecuador. El primer dato que yo encontré fue del MIT y este indica que el primer producto que exportamos es el crudo, seguido por el banano, seguido por los crustáceos, básicamente el camarón, las flores cortadas, las rosas, los pescados procesados, básicamente el atún, etcétera, etcétera. Bueno, este dato era un poco antiguo, así que comencé a buscar datos un poco más actuales y encontré la de Ecos y la situación no ha cambiado mucho. También encontré otra información en internet y la situación no ha cambiado mucho. El crudo sigue siendo la fuente de ingresos más importante para el Ecuador, seguido por el camarón, banano, el cacao, el atún, etcétera, etcétera. Son productos que nosotros podemos mencionar que es de la primera revolución industrial, exagerado de la segunda revolución industrial. Es decir, que no estamos dando un buen valor agregado a los productos. También comencé a ver cuáles eran las empresas que se encontraban aquí en Ecuador que realizaban más cantidad de ventas en 2022. Esa fue la información que pude encontrar lo último. Entonces podemos encontrar empresas como la Corporación Favorita, la Corporación El Rosado. Son empresas que venden productos al retail. No generan ningún valor agregado real a productos, tampoco está realizando exportaciones grandes, aunque últimamente estas empresas están poniendo, digamos, tienda en otros países, pero tampoco no es que genera un valor agregado extraordinario. Y si es que ustedes pueden darse cuenta, la mayoría de las empresas que se encuentran dentro de los 20 empresas que más venden en Ecuador, si es que quitamos a empresas de origen extranjeras,
como las telefónicas, como algunas petroleras extranjeras, todos se dedican a la parte del comercio minorista, son empresas petroleras o son empresas mineras, lo cual nos dice claramente la limitación de la variedad de productos que nosotros estamos generando, el valor agregado que estamos generando. Ahora, si lo comparamos con los productos que se exportan en Corea, traje datos un poquito antiguos, pero que es suficiente para indicar la realidad que tenemos en Corea. ¿Qué es lo que más se exporta en Corea? Semiconductores, chips. Segundo, automóviles. Tercero, petroquímicos. Cuarto, partes de automóviles. Luego, sensores y displays, pantallas. Y aquí una cosa bastante interesante es el tema de petroquímicos. Para que tengan una idea, Corea no tiene una gota de petróleo, o sea, no tiene ningún yacimiento de petróleo. Pero lo interesante es que Corea exporta más en petroquímicos de lo que Ecuador exporta en crudo. Es decir, lo que Ecuador recibe de exportación de crudos no le llega a los talones a lo que Corea exporta en petroquímicos, contando de que Corea no tiene una gota de petróleo. Es decir, Corea importa el petróleo de diferentes tipos de fuente, le da el valor agregado, hace el procesamiento tecnológico sobre ese producto y lo revende hacia afuera y genera mucho más cantidad de ingresos económicos que Ecuador vendiendo solamente el crudo. Y aquí se muestra claramente la importancia del desarrollo tecnológico, generar un valor agregado tecnológico, lo cual nos falta todavía mucho aquí en el Ecuador. También podemos indicar que las empresas más importantes de Corea son empresas de tecnología. Podemos hablar de Samsung, LG, SK Hynix, Hyundai, Kia y muchas empresas inclusive de contenidos digitales como son de videojuegos o de contenidos artísticos como ustedes conocen de lo que son de K-pop, del K-drama, etcétera, etcétera. Y si que hacemos un análisis inclusive a todo Latinoamérica, si es que nosotros tratamos de pensar alguna empresa de creación de tecnología a nivel latinoamericano, son muy pocas. Y es muy raro encontrar alguna empresa de nivel latinoamericano que hace creación de tecnología. Podemos encontrar algunas empresas, qué sé yo, como, no sé, Mercado Libre, podemos hablar de, no sé, de pedidos ya, etcétera. Pero esas empresas yo no lo considero como una empresa realmente de creación de tecnología, sino empresa de servicios que hacen usos de tecnología. Y las empresas que realmente ganan grandes cantidades de dinero, como ya habíamos indicado, son los que crean nuevas tecnologías, son los que crean nuevas plataformas de tecnología. En el caso de pedidos ya, sí podría considerarse como empresas de plataformas tecnológicas, pero también necesitamos de crear empresas que puedan generar nuevos tipos de tecnologías, inclusive de nuevas tendencias tecnológicas. Y aquí surge un poco la duda. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo Corea en tan poco tiempo, en 60 años, en 70 años, pudo haberse convertido de un país tan pobre a nivel mundial, convertirse en uno de los países más importantes a nivel mundial? Y el primer razonamiento que yo hice fue en la inversión que nosotros tuvimos en lo que es investigación y desarrollo. Busqué un poco de información acerca de cuánto se invierte en investigación y desarrollo aquí en el país. Fue muy difícil encontrar esta información. Realmente no existen portales oficiales donde yo pueda encontrar información. Por lo menos yo personalmente no pude encontrar. Entonces pude encontrar un poco datos del Banco Mundial, que no están muy actualizados, pero encontré que fue mejorando un poco la inversión en lo que son investigación y desarrollo y hasta el 2014 se había llegado al 0.44% del PIB del Producto Interno Bruto del Ecuador se invertía en lo que es investigación y desarrollo. También encontré un artículo del Telégrafo del 5 de marzo del 2018 indicando que la CENESID había invertido el 1.88% del Producto Interno Bruto en tecnología, en innovación. Fue en los mejores momentos cuando se invirtió muchísimo en tecnología, muchísimo en lo que es la parte de inversión, en lo que son investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué pasa en Corea? En Corea, obviamente, al inicio, como estaba en la pobreza, no había la facilidad de invertir, pero igual ponía un presupuesto, aunque sea pequeño, para lo que es investigación y desarrollo. Y como pueden ver en la imagen, esta inversión fue creciendo paulatinamente porque sabía que Corea necesitaba desarrollarse tecnológicamente.
Y esto era una cosa que era obligatoria para el caso de Corea, porque Corea no tiene muchos recursos naturales. Como habíamos indicado, Corea no tiene, digamos, ninguna gota de petróleo, que se podría considerarse uno de los recursos naturales más importantes a nivel mundial. Tiene muy pocos yacimientos de diferentes tipos de metales o de tierras raras. Es bastante limitada la cantidad, digamos, de terreno que son aptos para la agricultura. Se dice que en Corea el 70 al 80% del terreno coreano son montañosos, que no son muy aptos para la agricultura. Entonces tiene muchas limitaciones para poder desarrollarse basado en la industria 1.0, en la industria 2.0 básicamente. Entonces lo que tuvimos que hacer es tratar de sacarlo como sea el desarrollo tecnológico, porque era la única manera de poder desarrollarnos tecnológicamente. Actualmente se maneja aproximadamente un presupuesto del 4.29% del PIB en lo que está en investigación y desarrollo. Últimamente el gobierno de Corea ha recibido muchas críticas porque ha reducido un poco la cantidad de dinero del presupuesto de investigación y desarrollo, pero todavía sigue siendo muy alto comparado con los demás países. Cuando estábamos en los 4.29%, era el país que más invertía en investigación y desarrollo con respecto a su PIB. Corea es el primero, seguido por Israel, seguido por Japón, Finlandia, etcétera, etcétera. Y está por mucho más alto del promedio de los países OECD, que son los considerados, entre comillas, los países desarrollados. Entonces, una cosa importante que nosotros deberíamos tener aquí en el país es la inversión constante en investigación y desarrollo. Y no importa las dificultades económicas que tengamos, o sea, siempre deberíamos estar apuntando, porque la investigación y desarrollo es una cosa constante. Tú no puedes tener una investigación de 3 años, cortarles ahí 3 años y volver a investigar. Debe ser una cosa constante, porque si es que tú dejas parado una investigación, cuando vuelves a hacer la investigación, la misma temática, ya es obsoleta lo que tú pudiste realizar. Y esta constancia es una cosa importante que debería ser considerado por los gobiernos de turno en el Ecuador. Otro punto que me parece muy importante que hay que tomar en cuenta es lo que habíamos indicado anteriormente, lo que dijo Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial. Y él indicó que son los peces rápidos lo que se comen a los peces lentos, sin importar el tamaño. Y eso habla de la eficiencia, la rapidez que deben cambiar las organizaciones, inclusive los países, los gobiernos, adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias tecnológicas. Y Latinoamérica no se caracteriza, siendo muy sincero, no se caracteriza por ser muy eficiente. Y lo digo así de manera tan cruda porque quiero muchísimo al Ecuador, quiero muchísimo a Latinoamérica, como les había indicado anteriormente. Yo suelo indicar que soy de nacimiento y de sangre coreana y también de corazón coreano, pero también soy de corazón ecuatoriano. Y a veces yo trato de ver la realidad ecuatoriana, la realidad latinoamericana de manera cruda, y suelo decir de manera así literalmente cruda, porque si es que no analizamos basado en datos, basado en las realidades, no podemos realizar el cambio. Y la eficiencia que nosotros tenemos aquí en Ecuador, hay que ser sincero, no es lo más eficiente que podamos tener, especialmente en el sector público. Inclusive encontré esta meme, ¿sí?, de un artista en donde hace un poquito de burla a la realidad latinoamericana, de la burocracia latinoamericana. Por ejemplo, se dice que esta persona es el asistente, del ayudante, del adjunto, del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. Yo sé que está exageradamente exagerado, valga la redundancia, pero lo que trata de decir con esto un poco de manera exagerada, que debemos mejorar en la eficiencia de la burocracia que nosotros tenemos acá. Y esto lo avala también a través de un informe que ha sacado el Banco Mundial. Bueno, este fue el último que sacó el Banco Mundial en el año 2020, pero ese es el último, es el más actualizado, pero no creo que haya cambiado mucho en las estadísticas actuales. Y lo que indica este informe es, viendo los diferentes países a nivel mundial, qué tan fácil es hacer negocios en cada uno de esos países. El tema burocrático, el tema de la eficiencia, el apoyo que tiene el gobierno, la facilidad de sacar los permisos, la documentación, la facilidad de vender los productos, el nivel de impuestos, etcétera, etcétera. Toda la cadena de valores que se genera para poner un negocio, si es que yo fuese un extranjero, ¿a qué país debería ir poner mi negocio? Es lo que indica este informe. Y como pueden notar, estaba en primer lugar Nueva Zelanda, seguido de Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos y así sucesivamente. Y podemos ver que la realidad del Ecuador se encuentra en la posición 129 y está por debajo
de lo que nosotros podríamos considerar como competencias directas, como sería el caso de los países como Colombia y Perú. Bueno, hablo desde la perspectiva del Ecuador en la cual me encuentro en este momento. Y obviamente algunos países que están solamente por debajo de Ecuador son países como Honduras, Guyana, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Entonces, como podemos darnos cuenta, la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo el Ecuador, no está muy bien posicionado, exceptuando algunos países como Chile, como México, como Colombia, que son de alguna manera los países que según este informe son los mejores lugares para hacer negocios. Y si es que nosotros vemos dónde se encuentran las empresas, digamos, internacionales de tecnología, donde tienen sus sedes en Latinoamérica, y ahí se da cuenta por qué se encuentran en esos lugares. Otro factor que a mi criterio es muy importante para que un país pueda desarrollarse tecnológicamente es el tema de educación. Y obviamente una educación que esté a la tendencia, a lo que necesita, digamos, las diferentes empresas a nivel mundial. Y está orientado a STEM y STEAM. Y STEM, como ya conocemos, viene de las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en el caso de STEAM añade la parte creativa, la parte de arte. Y nosotros necesitamos crear, digamos, ingenieros, crear, digamos, profesionales que sean creativos, que puedan solucionar problemas complejos, que puedan tener un entendimiento al ser humano, que pueda reaccionar rápidamente a los cambios que se puedan generar y especialmente que puedan utilizar, ¿sí?, rápidamente las nuevas herramientas tecnológicas que van apareciendo. En el caso de Corea, realmente tomaron en serio lo que es la educación. En Corea la educación es una cosa muy, muy importante. Por ejemplo, si una persona ingresa a una buena universidad, esta persona es realmente respetada. Inclusive la gente se sorprende cuando una persona ha estudiado en una de las universidades más importantes de Corea. Entonces, la educación se ha vuelto una cosa cultural muy importante, inclusive familiar, porque toda la familia apoya a los estudiantes para que puedan ir a los mejores colegios, para que puedan ir a las mejores universidades. Y ese aporte tanto del gobierno, de la parte cultural, de la parte del apoyo de cada uno de los ciudadanos de la sociedad a la educación, porque creyeron que la educación es la única manera justa de que las personas puedan cambiarse de estatus social, porque se espera que tanto los ricos como los pobres tienen las mismas oportunidades en los estudios basado en la capacidad intelectual, el esfuerzo de tiempo, dedicación que puedan dar las personas. Y esa fue la manera como de alguna manera Corea pudo desarrollarse. Si es que vemos el ranking de las universidades del mundo, por ejemplo en el caso del QS Ranking del año pasado, del 2023, podemos ver que dentro de las 100 universidades más importantes del mundo, en Corea se encuentran 6 universidades en el ranking. Y eso es una cosa muy importante que indicarlo. ¿Por qué? Las universidades de Corea nacieron hace muy poco tiempo o se desarrollaron hace muy poco tiempo, considerando que hace algunos años atrás eran uno de los países más pobres del mundo. Y actualmente dentro de esta lista de los 100 universidades más importantes del mundo, se encuentra 6 en la lista. Mientras que en toda Latinoamérica apenas se encuentra una sola universidad, que es el UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y Ecuador todavía no tiene ninguna universidad rankeada dentro de las 100 mejores del mundo. Existen algunas dentro de las 1000 mejores del mundo, pero hay que mejorar mucho en esta parte de acá. Entonces, uno de los factores muy importantes para el desarrollo económico y tecnológico, a mi criterio, también es la educación, la inversión constante en la educación y cambiar la cultura de las personas, de las sociedades, de que la educación es una cosa muy, pero muy, muy importante. Otro factor que nosotros debemos tomar en cuenta es la parte de la infraestructura. Y en esta parte de la infraestructura del Internet no estamos tan mal a nivel latinoamericano. Basado en los datos, estadísticas del año pasado, se dice que las personas que tienen, digamos, teléfonos celulares aquí en el Ecuador, llega al 92.3% de la población, el 81.3% de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet y el 73% de las personas tienen activado una cuenta de redes sociales y actúan en las redes sociales. Es decir, que las personas están actuando, trabajando con el Internet como si fuera algo normal. Y eso es bastante bueno a nivel latinoamericano, a nivel regional. Y el crecimiento también del uso de estas tecnologías están creciendo constantemente, como lo podemos ver en estas gráficas. Entonces, en la parte de infraestructura tecnológica no estamos tan mal. Si lo comparamos con los países desarrollados, no estamos muy bien.
pero si es que lo hablamos a nivel regional, creo que estamos bastante bien. Otra de las cosas que nosotros también debemos tomar en cuenta es el ambiente colaborativo que se pueda generar para que comience a aparecer emprendimientos tecnológicos de alta calidad y que pueda generar grandes recursos económicos. Según el MIT RIP, que es un programa del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, indica que tiene que haber un ecosistema en donde se interactúe estos 5 componentes, 5 actores importantes. Es decir, la universidad tiene que tener una interacción constante con el gobierno, con la empresa privada, con los emprendedores y con los capitales de riesgo. Actualmente en Ecuador no tenemos este ecosistema. Las universidades no interactúan mucho con el gobierno y no entiendo por qué no existe esta interacción constante que se pueda tener. Todavía las empresas no confían en el gobierno, tampoco no confían mucho en las universidades. Existen muy pocos proyectos, industrias académicas, que es bastante común en los países desarrollados. Y ante esta desconexión que existe entre el gobierno, la industria y las universidades, obviamente existe poquitos capitales de riesgos, pocos capitales de aventura, pocos capitales ángeles, por lo cual los nuevos emprendedores encuentran una dificultad bastante grande de financiar sus propias ideas. Y eso no significa que en Ecuador no tengamos ideas importantes de proyectos, digamos, de emprendimiento. El problema es que no se tiene los medios adecuados, especialmente los capitales, que permitan hacer ese crecimiento. Entonces, hay que mejorar este ambiente colaborativo. Bueno, en las diferentes universidades en las cuales laboro, yo he notado últimamente el interés, el esfuerzo de mejorar este ecosistema, tener una interacción bastante grande, tanto con el gobierno, con las empresas, tratar de fomentar a los estudiantes para que hagan emprendimientos y puedan generar nuevos desarrollos tecnológicos basado en la investigación, basado en las capacidades tecnológicas que cada uno de ellos tiene. Pero ahora, no todo es malo. Sí, en Ecuador también han existido muchos casos de éxito, muchos casos importantes que se ha podido darse. Y eso es una cosa importante que nosotros podemos rescatarlo. Y nosotros podemos mencionar de algunos tipos de casos de éxito que nosotros podemos indicar en este momento. Uno de los casos de éxito más importante que nosotros pudimos observar hace un tiempo atrás fue el caso de Kuski, el primer unicornio del Ecuador. ¿Sí? Un unicornio, como todos ustedes conocen, son emprendimientos que logran valorarse más de $1.000 millones. Y Kuski fue el primero que lo logró. Es una pasarela de pagos que muchos de nosotros conocemos, que es utilizado por diferentes tipos de soluciones, tanto en el país como en algunas soluciones latinoamericanas. Y esto sí es de felicitar. Esto ha demostrado que de alguna manera Ecuador puede generar, digamos, unicornios en la parte tecnológica. Otro ejemplo que nosotros podemos indicar es de una. Obviamente esto fue creado por una entidad ya grande, que es el caso del Banco del Pichincha, pero cada vez están apareciendo más formas de pagos electrónicos basado en la realidad local. Y esto ha permitido que muchos comercios puedan encontrar nuevas oportunidades de realizar los cobros y con eso generar nuevas oportunidades de negocios. Otro caso que a mi criterio que es muy interesante es el caso de Enchufe TV. Yo sí creo que esto es un éxito extremadamente grande de generación de contenidos digitales. Lo que nosotros podemos exportar son muchas cosas. Podemos exportar, como lo estamos haciendo, recursos naturales, recursos parcialmente procesados. Podemos exportar tecnologías avanzadas, pero también podemos exportar la creatividad a través de contenidos digitales. Y Enchufe TV realmente ha demostrado que eso es posible. A través de la creatividad, a través de, digamos, del talento que tenían todas estas personas, generaron contenidos de comedia muy importantes y generaron obviamente ingresos económicos muy importantes para el país. Inclusive tengo entendido que ellos realizaron un exit vendiendo la marca, su empresa, a una empresa española y se ha convertido de alguna manera en una empresa multinacional y sus contenidos ya están siendo esparcidos por diferentes partes de Iberoamérica y es una cosa bastante interesante. También podemos mencionar el caso de Freaky Creation. Esto no fue un éxito desde la perspectiva económica, pero por lo menos demostró que aquí en Ecuador también se puede desarrollar videojuegos de alta calidad que fue creado para la plataforma de PlayStation de Sony. Y esto fue un proyecto que fue realizado dentro de las universidades, específicamente dentro de la ESPOL, que podía ser
un caso bastante interesante que pueda motivar a otras personas de continuar con esta línea y de generar muchos contenidos digitales, en este caso de videojuegos. También estamos teniendo constantemente más cantidad de eventos de tecnológicos, de Smart City, de inteligencia artificial, de la industria 4.0. Cada vez aparecen más programas de estudios de estas áreas y eso es una tendencia bastante importante e interesante. También existen muchos espacios de coworking, están apareciendo más espacios de coworking, lo cual está incentivando que existan más creación de lo que son los emprendimientos. Y los espacios de coworking sí son bastante importantes porque ahí están reunidos muchas ideas, muchos posibles empresas de emprendimiento y pueden interactuar entre ellos y pueden generar ideas un poquito más grandes, un poquito más elaborados. Inclusive se puede tener el feedback de estas otras empresas que están en los espacios de coworking. Y de alguna manera también las nuevas empresas que no tienen muchas inversiones para que puedan utilizar en sus gastos, pueden ahorrar un poco los costos de mantenimientos de oficina, de uso de diferentes equipamientos de oficina a través de espacios de coworking. Y que cada vez aparezcan más espacios de coworking significa que existen más iniciativas de las personas jóvenes hacia el emprendimiento. Y también existen el apoyo internacional. Por ejemplo, el caso que yo conozco más directamente, que es el caso de KOICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Por ejemplo, está invirtiendo muchos millones de dólares para crear el Centro de Innovación Quito. Y la idea es que a través del Centro de Innovación en Ecuador se pueda generar muchos emprendimientos de base tecnológica, de innovación, y KOICA, a través del gobierno de Corea, se está generando el apoyo necesario para implementar la infraestructura física, la capacitación, toda la guía, la orientación y con los contactos necesarios con las empresas coreanas para que en Ecuador se pueda desarrollarse productos innovadores, tecnológicos y pueda exportar hacia el mundo. También existen iniciativas, organizaciones como CEDIA, que apoyan mucho a la academia para que dentro de la academia pueda desarrollarse investigación y desarrollo y se pueda generar soluciones importantes que puedan utilizarse para la sociedad ecuatoriana y no porque a nivel mundial. Y también a lo largo de la historia también han existido muchas iniciativas del gobierno, a pesar de que lamentablemente fueron parciales por ciertos periodos de tiempo, pero que de alguna manera por lo menos demostraron que desde la perspectiva del gobierno también se puede incentivar lo que es la innovación, lo que es el emprendimiento, lo que es el desarrollo de nuevas ideas tecnológicas. También algún gobierno anterior propuso un plan de Ecuador 2030 y la idea es que para el 2030 Ecuador esté preparado desde la perspectiva de innovación y tecnología ante la cuarta revolución industrial y podamos ser competitivos al menos a nivel regional. Entonces esto demuestra que los gobiernos sí tienen el interés, pero este interés debería ser más constante, más proyectado a mediano y largo plazo y lo más importante, poner el presupuesto necesario para que esto pueda funcionar de manera constante. Ahora, la clase del día de hoy vamos a terminarlo con una reflexión basado en la realidad de Ecuador, en donde me encuentro en este momento. Nosotros sabemos que aquí en Ecuador realmente tenemos una gran cantidad de recursos naturales. Se dice que Ecuador es uno de los países más biodiversos a nivel mundial. Inclusive he visto un eslogan que indica que existen 4 mundos diferentes bajo un mismo techo. Estamos hablando de las 4 regiones climáticas muy bien definidas, que es la costa, la sierra, el oriente y Galápagos. Y como nosotros sabemos, Ecuador y muchos países latinoamericanos tienen muchos recursos naturales. Entonces, si es que tenemos tantos recursos naturales, ¿sí? Y nosotros estamos seguros, y esto sí estoy convencido, y eso que he vivido mucho tiempo en Latinoamérica, yo sí estoy muy convencido que Latinoamérica y Ecuador tienen mucho talento humano que es muy capaz. Todos ustedes que están viendo estas diapositivas son muy capaces, tienen la capacidad intelectuales para poder sobresalir en cualquier parte del mundo. Yo he estado en muchos países alrededor del mundo y me he encontrado con gente latina, con gente ecuatoriana en diferentes partes del mundo y la mayoría de ellos sobresalen en las empresas, en las organizaciones donde están trabajando. Y eso demuestra claramente que en Latinoamérica existe un talento humano realmente interesante, que es muy capaz, que es muy competitivo a nivel mundial, que puede competir con cualquier persona de diferentes partes del mundo. Y aquí entonces surge la duda de por qué no estamos progresando.
porque no hay ni siquiera ninguna excusa para nosotros poder decir por qué no hemos podido desarrollarnos. Entonces, con esta reflexión quisiera terminar la sesión del día de hoy e indicarles e invitarles a que digamos todos esta frase y no solamente cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol o la selección de cualquier país latinoamericano, sino que lo digamos cada momento que estamos en nuestro trabajo, cada momento que estamos en nuestro puesto de estudio, es decir, que demos lo máximo de cada uno de nosotros y el momento que lo hagamos, todo y cada uno de nosotros, basado en los recursos naturales que tenemos, basado en el talento humano que nosotros tenemos, yo estoy seguro que Ecuador y que cualquier país latinoamericano podrá desarrollarse y podrá convertirse en los líderes mundiales basado, como digo, en sus recursos naturales y basado en el talento humano. Entonces, con esta pequeña reflexión, terminamos la sesión del día de hoy.